Ok, ya inició la grabación. Buenas noches. Este es nuestro primer encuentro sincrónico. Eh, bienvenidos a este nuevo encuentro. Qué bueno tenerlos por aquí, pero ya esta vez vamos desde un punto de vista técnico y más procedimental. Durante este curso, pues vamos a ver varios temas. Eh, Espero que el contenido esté actualizado y varias de los elementos como tal ya está montada pues varias de las una actividad y vamos a ver varias cositas en este encuentro que nos va a permitir de una u otra manera evolucionarlo y adelantarlo. Es importante precisar el aspecto de que estamos muy a fin de año, entonces es importante que las actividades pues estén como en el tiempo que deben ser para que no nos coja pues como la tarde con ese tema. Este módulo es el de aseguramiento de plataformas. Ya vamos muy de los temas absolutamente técnicos. Esperemos que hagamos una combinación un poco de administrativo y un poco técnico para que de pronto no nos cojamos un poco con los temas, máquinas virtuales y todo esto. Recuerden que mi perfil está ahí en la página, lo pueden consultar, mis datos. Igual tenemos los mecanismos de comunicación. Les voy a pedir, sea en el foro o a través de un correo, si me pueden compartir los números celulares para armar un grupo de WhatsApp temporal por este curso que sirva también como mecanismo de comunicación. De pronto es un poco más ágil hacer alguna pregunta, estoy pegado por aquí, alguna recomendación. De pronto es un poco más ágil que entrar a la plataforma. Entonces esa es una de las propuestas que les tengo. Seguramente de ahora o mañana les coloco que si me pueden ayudar con ello. Para este primer encuentro, recordar el tema de la prueba diagnóstica es importante, saber y conocer cómo se mueven ustedes en los temas técnicos y con base en eso, pues entonces yo podría tomar algunas acciones dependiendo de los laboratorios o del perfilamiento que hay. Están los foros, realmente hay un foro, el otro es más de presentación y colaborativo, pero en el foro podemos colocar las preguntas que consideremos. Hay unos horarios, tiempos de atención, pero igual si tenemos el grupo de WhatsApp, pues seguramente en la medida de lo posible uno dará respuesta con alguna duda que se tenga puntual. Hay que estudiar las unidades temáticas, hay varios elementos ahí, varios puntos de referencia. Igual, lo que se ha venido trabajando, revisión de fechas, calendario, la organización del tiempo, ya sabrán ustedes que es muy importante ese tema. Sobre las actividades evaluativas, se han segmentado en tres elementos importantes. La primera es la creación de un plan estratégico de seguridad que tiene varios ítems, tiene varios elementos, es un poco más administrativo y es pensar un poco más global en lo que es un plan estratégico de seguridad de la información o de seguridad informática o de ciberseguridad. Se le pueden dar muchos nombres. Ese es el primer trabajo evaluativo. Luego de eso vamos a hacer uso ya de un poco de elementos técnicos, vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades basado en alguna de las metodologías, sea OWASP, Offensive Professional, o SINT, PTest, o algún framework de la NIST, cualquiera que sea ellos. La idea es ejecutar un análisis de vulnerabilidades, hacer un análisis de resultados. Entonces vamos a buscar cuál puede ser la mejor estrategia de temas de máquinas virtuales o de algún servidor que podamos tener en algún lado que nos permita hacer ese tipo de cosas. Y la última está entre un poco técnico y un poco administrativo y está asociado a la creación de líneas bases de seguridad.
tanto para el ambiente Windows como para los ambientes Linux. No vamos a tocar los ambientes Unix como lo es HPUX o AIX o Solaris o, u otro, porque se nos extiende un poquito más. Vamos a concentrarnos un poco es en el core como tal de lo que es Windows y Linux. Esa sería la tercera actividad evaluativa, y ya eso tendríamos unos documentos que nos van a permitir desde un plan estratégico y una gestión de vulnerabilidades poder gestionar diferentes líneas bases y la implementación técnica que trae toda esta estrategia. Estas actividades, claro está, hay que evacuarlas hasta antes del 23 de noviembre y seguramente ahí estamos trabajando y participando para todo este tema. Miremos un poco las consideraciones para una estrategia de seguridad. Pues las estrategias de seguridad, si bien son unos temas más administrativos y de visión, eso realmente no riñe con todos los temas técnicos, porque al final esa estrategia que se ha definido de una u otra manera pues hay que aterrizarla, hay que llevarla a cualquiera que sea su implementación. Dentro de las estrategias y los planes de gobierno de los temas de seguridad hay varios elementos a considerar. Primero es conocer la organización, saber de qué está hecha la organización, cuál es su objeto. En el caso de que trabajemos en ella, entonces va a ser muy fácil. En el caso de que brindamos un servicio para hacer un plan gestor, entonces hay que partir de qué procedimientos hay, cuáles existen. Incluso sabrán ustedes que incluso trabajando en la empresa se nos dificulta a veces conocer qué procedimientos existen, y si la empresa es más grande, entre más grande, pues más difícil va a ser los temas administrativos y de gobierno. Entonces ese primer ítem es para dónde se mueve, cuál es la estrategia organizativa, qué hay, qué no hay, y sobre eso empezar a moverse los temas de seguridad, protección de la información, habeas data y todo esto. El siguiente paso es un diagnóstico de seguridad. Los diagnósticos de seguridad están enfocados no para saber si estamos bien o si estamos mal, simplemente para saber cuál podría eventualmente ser el rumbo hacia donde vamos a tomar. Entonces, la recomendación de muchos consultores y la mía propia es coja una norma, cualquiera que sea la norma, y sobre esa norma haga una evaluación de seguridad. Verifique si lo que usted considera como norma es lo que usted debería estar cumpliendo en su organización o hacia sus clientes, y de ese checklist le va a dar un puntaje, y ese puntaje te va a dar un estado de los temas de seguridad. No es para saber si está mal o si está bien, porque eso hay mucho, depende del objeto comercial y de todo eso. Lo importante aquí es que si tenemos un rumbo, que si la estrategia de la compañía es uno, pues el diagnóstico de seguridad nos debería mostrar hacia dónde vamos con esa estrategia, y ese nivel de cumplimiento pues nos irá dando cómo podemos priorizar los proyectos o las estrategias mismas y hacia dónde van. Cuando ya yo tengo ese diagnóstico de seguridad, por ahí hay varios archivos, hago un paréntesis, que podemos utilizar. Por ahí tengo uno que está publicado en el Ministerio TIC sobre el nivel de seguridad basado en la ISO 27001. Entonces lo que uno hace es empezar a chequear y revisar los procedimientos y qué es lo que tiene, y sobre eso pues uno empieza a puntuar y ya te da una araña, un gráfico, y ese gráfico ya te va diciendo para dónde vas a apuntar, o si realmente si estás bajito en uno de los dominios de la norma, es posible que ese no te interese mucho o no sea un foco importante. Por ahí seguramente lo vamos a compartir. Un siguiente paso es claramente un análisis de riesgos. Ya sabemos sacar análisis de riesgos, tanto de empresas no técnicas como de empresas técnicas.
Tenemos la ISO 31000, la 27005, tenemos las de ISACA, la Maggeri, la Octave, bueno, hay varias. Seguramente ustedes estarán siguiendo alguna, pero aquí el objetivo es, hay que hacer un mapa de riesgos sobre los temas de seguridad. Y sobre esos temas de seguridad hay que empezar a enmarcarnos cuál es la necesidad puntual que tiene la organización y con base en el diagnóstico de seguridad. Porque es posible que el diagnóstico te dé una cosa, pero el mapa de riesgos te dé otra. Un ejemplo, supóngase que en el diagnóstico encontramos que los temas de procedimientos para gestión de contraseñas están bien documentados. Bien. Pero cuando hacemos el mapa de riesgos nos encontramos que realmente hay unas falencias en la definición de tamaños de contraseñas. Entonces, si bien el diagnóstico de seguridad nos está dando uno desde el punto de vista administrativo, el análisis de riesgos desde el punto de vista técnico nos está dando otro panorama. Y entre los dos tenemos que empezar a retroalimentar hacia dónde va la estrategia de seguridad, tanto en lo técnico como en lo estratégico y administrativo. Buenas noches, Gina, gracias por conectarse, espero que me estés escuchando. Entonces, dentro de ese análisis de riesgos, es fundamental la experiencia y la experticia que uno va ganando, que uno va obteniendo para de una u otra manera pues ir evolucionando en qué es lo estratégico y fundamental que tenemos. No te preocupes, Gina, lo importante es que te hayas conectado y me estás escuchando. Sí, profe, lo estoy escuchando. Ok, perfecto. Lo siguiente que se puede hacer es la creación de los proyectos basados en las iniciativas de seguridad que se van a trabajar. Esos proyectos entonces tienen dos fuentes importantes: el diagnóstico de seguridad y el análisis de riesgos. Esos proyectos entonces estarían enfocados seguramente a muchos elementos técnicos y de configuración, porque habrá un gap entre lo que realmente yo tengo implementado y lo que se supone que el diagnóstico y el análisis de riesgos me está visionando hacia dónde debería yo de una u otra manera pues como guiar la estrategia. Ahora, dentro de esa guía y toda la estrategia que se está desarrollando, es fundamental contar con otras áreas. Si estamos hablando de planes de toma de conciencia, cultura, entonces ahí necesitamos de una u otra manera las áreas de talento humano, las áreas de comunicaciones y todo esto. Esos son temas fundamentales. Entonces, dentro de los proyectos y las iniciativas, una de las recomendaciones es tocarle la puerta a los magos de la PMI, PMO, de la oficina de proyectos, para que nos ayuden en el engranaje de esos proyectos y de una u otra manera pues establecer las prioridades y las necesidades que fueron descubiertas como base en cada uno de esos proyectos. Ahí hay un tema claro, y es la obtención de los recursos. Si son implementaciones que debemos considerar un proveedor, un cambio de tecnología. Por ejemplo, resulta que en la estrategia, en el mapa de riesgos, se encontró una deficiencia en los sistemas criptográficos. No existen los sistemas criptográficos y que urge utilizar una estrategia criptográfica tanto hacia afuera, externo como interno. Entonces, hacia afuera vamos a tener que comprar certificados digitales porque los autofirmados realmente no nos sirven para los temas reputacionales. Entonces hay que invertir 600, 700 dólares en un certificado digital. Hay que aprender en términos de dónde lo voy a colocar, si lo voy a colocar en el Apache o en el sistema de balanceo o en el firewall. Entonces hay que técnicamente saber guiar el tema y eso es plata y tiempo.
Y si vamos al interior, entonces necesitábamos una entidad de certificación que me permita autenticar la inalámbrica o token o también certificados internos, temas de cifrado, qué sé yo, en disco o en carpetas. Entonces eso también es un recurso. Las consultorías para montar entidades de certificación tienen un costo y si no se va a pagar, entonces tenemos que aprender y meternos un poco en lo que son las entidades de certificación, la criptografía, evolución de los certificados. Entonces esa obtención de los recursos, de una u otra manera, pues empieza a pesar, a tener un peso importante en la medida en que técnicamente vamos desarrollando el tema. Y claro está, como proyecto hay que definir cronograma, hay que definir prioridades de riesgo. Puede que la prioridad esté realmente enfocada en lo que dicta la ley. Si estamos en una entidad bancaria, seguramente la 052, la 042 y todas esas circulares nos están obligando a implementar de manera muy inmediata cualquier cosa. Entonces ese cronograma y esa priorización entonces nos tiene que enfocar hacia allá. Y ya otras organizaciones tendrán otro tipo de priorización. Pero ahí lo importante es en esos proyectos buscar un apoyo, buscar el apoyo de la alta gerencia que de una u otra manera es la que dice y designa recursos y dinero. Ahí lo importante es poder hacer esa gestión y que realmente la estrategia de seguridad pues no se quede en eso, es simplemente una estrategia. Y ya, y dentro de un año uno revisa otra vez la estrategia y dice, bueno, como nos quedó bonita la estrategia, pero no evolucionamos, no evolucionamos más de ahí. Esa es la creación de los proyectos. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No, señor, no tengo dudas por el momento, profe. Ok, perfecto. Luego va es a la creación y ejecución del plan de seguridad. Entonces, este sí nos va a tomar mucho más tiempo. Porque aquí entonces empezamos a mirar todas las aristas que hay que empezar a implementar. La primera, ¿cómo será el sistema de gestión? Ese cómo será es, ¿realmente vamos a estar enfocados en una norma o un grupo de normas? Sí, vamos a hacer una combinación entre la ISO y la NIST, un pedazo de COVID y lo que dice la ley. Entonces ahí hay que sacar una cosa que se llama la declaración de aplicabilidad y es de todos esos dominios y todos esos controles que voy a aplicar, cuántos controles voy a aplicar de un lado y del otro. Entonces de ahí sale un mapa muy interesante que de una u otra manera, digámoslo así, ya lo habíamos evaluado. En el anterior habíamos evaluado versus una norma cómo estábamos en términos de seguridad. Es posible que con el mapa de riesgos nos hayamos dado cuenta que aquí en la implementación del sistema de gestión realmente no era solamente esa norma. Había que utilizar otro tipo de normas para dar el cubrimiento de los riesgos. ¿Cuál es la norma de riesgos que se va a usar? Eso va muy de la mano, así la organización tiene un mapa de riesgos ya, tiene una norma que se guía por ella y sobre esa guía de mapa de riesgos pues uno va construyendo. Y uno dice, ok, este es el mapa de riesgos que yo necesito y la norma y con eso de una u otra manera sigo evolucionando. Fundamental, los planes de toma de conciencia y cultura. Eso es fundamental. Porque los planes estratégicos de seguridad se construye con los públicos objetivos, se construye con las personas que van a ser de una u otra manera las más impactadas dentro de ese ámbito. Y entonces ahí es donde necesitamos de manera muy urgente convocar a las personas de las otras áreas que nos van a ayudar con eso. Entonces, si tenemos y logramos conseguir algún presupuesto, ¿quién va a diseñar los tropezones, las estrategias corporativas, que el protector de pantalla? O si vamos a hacer una estrategia de juegos, una estrategia qué sé yo, de rifas, cuáles van a ser los souvenirs, quién los va a diseñar, quién los va a contratar. Si vamos a hacer campañas asociadas a e-learning y be-learning,
y aprendizaje virtual para los usuarios. Alguien tiene que diseñar los módulos, los videos, las cartillas y eso de una u otra manera, pues nosotros somos ingenieros y no sé si ustedes, pero para el arte de pronto no nos va como muy bien. Entonces hay que hacerle entender a la otra persona realmente cuáles son los temas de seguridad. Por eso la gente de comunicación y las personas de recursos humanos que manejan los temas de psicología corporativa y grupos focales y todo eso son como los llamados a que nos apoyen en estas estrategias de seguridad. Planes de continuidad, el otro ítem que es muy grande, ese ítem es gigante, los planes de continuidad de negocio. No sé si ustedes ya vieron ese módulo, esa materia, pero eso es muy grande en términos de y qué debería estar haciendo la organización. Todavía no lo han visto, seguramente por allá lo van a ver. ¿Qué está haciendo la organización o qué va a hacer la organización para operar cuando ocurra un desastre? Y obviamente esos desastres también están asociados a los temas tecnológicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestra organización se mueve es con ventas por internet y de una u otra manera llega un ransomware y lo que hace es cifrar todo el servidor completo? O sea, nos quedamos sin los clientes, nos quedamos sin la página y con una mala imagen. Eso ya entra a un momento de gestión de crisis. Y en ese momento de gestión de crisis hay que activar todos los planes de continuidad de negocio. Y dentro de todos esos planes de continuidad está los planes de recuperación, los mismos planes de continuidad, el llamado a la gente, disponibilidad, los planes de contingencia para todo el mundo. Y hay una eventualidad, no hay sistema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer las personas? Entonces dentro de todo eso, lo único que uno hace es empezar a recoger lo que ha pasado y lo que podría pasar y establecer toda una táctica y estrategia de continuidad de negocio. Si necesito hacer una recuperación, ¿dónde está la base de datos de backup? Si esa base de datos fue probada, si no fue probada, ¿cuándo fue el último backup? ¿Cuánto fue el último tiempo en que se hizo el backup? ¿Cierto? O sea, tantas cosas. Y en términos de seguridad, hay que revisar una problemática y es que si los ataques informáticos fueron hoy, es muy probable que el ataque haya sido planeado desde hace un tiempo atrás. O sea que es muy probable que si estamos hablando de una inyección de código en una página web, es muy probable que esa inyección de código haya estado en los backups anteriores. Entonces cuando hacemos una recuperación, realmente le estamos recuperando al atacante el malware, la inyección o lo que haya que recuperar ahí. Entonces eso nos genera otra problemática en términos de seguridad y es si estamos o no probando los backups que estamos haciendo y el tipo de backup que estamos realizando, evitando de una otra manera que esa información que está por ahí, que se supone que nos va a salvar la vida, realmente no esté contaminada. Entonces en los planes de continuidad pues hay un tema ahí grande, un tema bastante grueso. Y vamos a la seguridad técnica, que es otro ámbito global, un ámbito muy grande. Dentro de la seguridad técnica, si nos posicionamos y si miramos lo que es el modelo OSI, entonces ahí tenemos todas las capas. En la capa física vamos a tener una serie de elementos que dicen todas las normas sobre el aseguramiento de las plataformas, el aseguramiento de los servidores, de los centros de cómputo, puestos de trabajo, los portátiles y todo eso. Ahí, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí toca llamar a las otras áreas, entonces la área de seguridad física, la área de logística, de mantenimiento, para que nos ayuden con esas estrategias. Las líneas bases de seguridad en plataforma. Y ahí vamos tocando los temas que nos atañen de una u otra manera en este curso.
Las líneas bases, pues realmente hay varias definiciones de eso. Una de tantas es aquellos lineamientos en términos de seguridad que deberían de tener los diferentes elementos tecnológicos en un momento dado o antes de la salida a producción. De modo que cuando esté en producción, pues realmente los riesgos se reduzcan un poco, tanto en probabilidad como impacto. Entonces, si estamos hablando de líneas bases de plataformas, entonces estamos hablando de cómo funcionamos nosotros con los temas de networking, temas de switching, temas de router. En los switches, qué línea base vamos a tener, cómo es la autenticación, si los switches son administrables, si vamos a tener protocolos y servicios arriba, cómo los vamos a proteger, qué vamos a hacer con NTP, SNMP, cómo vamos a hacer para controlar ataques de tipo VLAN hopping, ¿cierto? Entre VLAN, negación de servicio por ARP spoofing, MAC spoofing, todo eso lo que está alrededor de los switches. ¿Qué vamos a hacer con el NTP, el protocolo de tiempo? Hay que asegurarlo. Entonces eso debería estar escrito en un documento de línea base. Y muchos de esos temas tienen otros anexos. Por ejemplo, el tema del NTP, que es el protocolo de tiempo, tiene un anexo grande y es si tenemos una estructura de tiempo, una estructura de NTPs, si tenemos un máster, un esclavo, si nuestro máster realmente se está conectando con el sistema global de metrología en Colombia para sincronizar los relojes, o si tenemos un reloj atómico, si tenemos el directorio activo como sincronismo o el router. Bueno, hay tantas cosas ahí alrededor y seguramente cada uno de esos servicios que hay a nivel 2 y 3 pues nos va a generar otro documento adicional. Lo mismo funciona con los routers que vamos a hacer y asegurar los protocolos de enrutamiento, direccionamiento IP. ¿Qué vamos a hacer con las interfaces no utilizadas? Autenticación. Vamos a utilizar un sistema AAA de autenticación y autorización. Entonces todo eso hace parte de las líneas bases de sistemas de networking. Temas de las redes inalámbricas. ¿Qué vamos a hacer con las redes inalámbricas? Si seguimos subiendo, entonces vamos a mirar todos los temas de aplicación y empezamos con sistemas operativos y todas las variables. ¿Cuántas tenemos y cuántas desconocemos? Los básicos Windows y Linux, que son los que vamos a trabajar aquí, pero si tenemos HPUX, Solaris, AIX de IBM, ¿cómo vamos a asegurar esas plataformas? Entonces estamos obligados a conocer un poco más sobre los sistemas operativos y la seguridad que debe haber alrededor de ese tipo de sistemas. En los Linux igual, de la misma manera, cómo nos vamos a proteger contra ciertos ataques y cómo vamos a asegurar esas plataformas, si va un firewall, qué configuración. Entonces ya son temas bastante técnicos que también debe estar en un documento, escrito, de modo que cuando se aprovisione un nuevo sistema, una nueva plataforma, pues el documento, el área de infraestructura o el de operación o el encargado, pues lo tenga a la mano y empiece a configurar cada una de esas cosas. Si tenemos un controlador de dominio o varios controladores de dominio, entonces debe haber una línea base para nuevos servidores que van a ingresar al dominio. Si vamos a crear nuevas GPOs, nuevos grupos, ¿cómo va a ser? Si van a ser grupos individuales, va a ser por delegación de autoridad. Bueno, hay tantas cosas que hay ahí. Si vamos a utilizar el DAN nativo para autenticación, o si vamos a utilizar Kerberos, cuál versión, o si son versiones viejas de autenticación. Mire que todos esos temas técnicos están muy alrededor de las configuraciones y el documento que tiene que existir. Y de ahí subimos a otros tipos de servicios. Líneas bases para correo electrónico, líneas bases para servicios como DNS, servicios como las aplicaciones web. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar el Apache, el Joomla, el G, cualquiera de esos publicadores, Internet Information Server, JBox? Bueno, uno puede decir cualquier cantidad de tecnología que seguramente ustedes han tenido contacto o la han oído mencionar. Y hay que hacer una línea base para cada componente, para cada elemento. A nivel empresarial hay mucha tecnología y de ahí saltamos a las líneas bases que deberíamos de estar de una u otra manera, digámoslo así, auditándole
algún proveedor cuando tenemos procesamiento en la nube. Si tenemos varios servidores en la nube, ¿qué vamos a hacer con la seguridad ya? ¿A quién se la vamos a delegar? ¿Qué le vamos a preguntar? Entonces un Amazon, un Google, qué sé yo, cualquiera de estos proveedores, nosotros tenemos servidores por allá, pero igual somos los gestores de la seguridad técnica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Vamos a tener VPNs, ¿cómo estamos con la seguridad perimetral? Sistemas de detección de intrusos, WAF, los Web Application Firewall, y cómo va a ser la configuración de esos señores. El WAF va a ser local, va a ser en la nube. Bueno, tantas definiciones en los temas técnicos, y todo eso tiene que ir hacia una línea base de plataformas, porque pues tenemos todos esos elementos tecnológicos. Otro de los temas técnicos es la gestión de vulnerabilidades. Por aquí vamos a hacer un poquito de eso. Cada cuánto vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades, o si vamos a hacer un penetration testing, sobre qué plataformas, cuál va a ser el cronograma que vamos a tener para la gestión de vulnerabilidades. Dentro de toda esa gestión de vulnerabilidades, cómo va a ser el proceso de remediación, a quién le vamos a pasar los riesgos de lo encontrado, si las plataformas están expuestas, si no están expuestas, cómo va a ser el manejo de la herramienta, qué tipo de herramienta vamos a usar, una muy automática como lo es Nexus, OpenBAS, o otras más, digámoslo así, un poco más mecánicas, como cualquiera de las herramientas de Kali Linux o de Booktrack o de cualquiera de estas distribuciones en Linux para hacer auditorías y pentesting. Aquí lo importante es definir cuál es el plan para la gestión de vulnerabilidades, cada cuánto vamos a hacer análisis de vulnerabilidades y sobre qué sistemas, sobre qué plataformas. El tema de la implementación de los controles, pues ya definimos las líneas bases. Este es un poquito, digamos, más largo en su implementación, porque entonces si definimos que los servidores Linux que tenemos hay que implementar una línea base de seguridad y tenemos 20 servidores Linux, es claro que no podemos implementarla en todos, porque posiblemente hay fallos, hay problemas y no queremos pues tirarnos la producción. Entonces hay que hacer unos ambientes de laboratorio y ser muy cuidadosos. Ahí en el plan de implementación tiene que haber una serie de responsables. ¿Quién va a ser el responsable? O si vamos a hacer nosotros desde el punto de vista de seguridad. Entonces hay que meterle la mano a lo técnico y hay que empezar a saber las variables de cada uno de los perfiles y de cada uno de los componentes. El tema del monitoreo, el mantenimiento de esas líneas bases, pues al menos anualmente habrá que estar revisando si cambió algo, si no cambió, si todavía aplica, si hay nuevos servicios o hay servicios que ya no se usan, pero en el documento dice que hay que bajarlos, pero resulta que la tecnología cambió y ya no existe. Eso es otro proceso que hay que quitarle un poco de tiempo. La actualización de esas líneas bases. Y el último ítem global dentro de ese plan de seguridad es la auditoría y el seguimiento. Hay que definir quién y cómo le va a hacer auditoría a los sistemas. Si la línea base quedó implementada, si no quedó implementada, si fue eficiente, si fue eficaz, si está cubriendo los riesgos. Supongo que ahí uno se debe apoyar en las áreas de auditoría que cada organización tiene, o en la revisoría fiscal, que está tocando mucho los temas técnicos, revisorías externas y todo esto. Ahí el tema importante es que esas auditorías realmente nos retroalimenten a nosotros, nos den un valor agregado de lo que debería ser la seguridad y la gestión como tal de la seguridad en esas plataformas. Si bien son unos documentos, esa auditoría nos debería permitir conocer y saber si ese aseguramiento de esas plataformas realmente son las indicadas de acuerdo al plan estratégico. Ese es como el punto global de todo lo que es de una u otra manera un plan estratégico. Vamos a volver un poco en la diapositiva, y es esa creación misma del plan de seguridad y toda la estrategia que hay alrededor. ¿Que es complicado? Sí, es complicado, es de tiempo, porque seguramente tenemos mucha tecnología donde trabajamos,
pero es un tema que hay que hacerlo desde el punto de vista de seguridad y auditoría. Hay que hacerlo y seguramente en unos años tendremos casi todas las plataformas cubiertas y eso nos va a dar pues como un respiro de cuando volvamos a hacer y reevaluar y hacer un diagnóstico de seguridad, seguramente las aristas de seguridad van a empezar a crecer un poco más en el nivel como tal. Bueno, realmente para este primer encuentro traía todo este mundo de los temas más técnicos de seguridad. Aquí vamos a tocar algunos como un bosquejo de lo que seguramente vamos a empezar a mirar. Seguramente va a haber en los foros alguna información que les voy a pasar técnica y información global que nos va a servir de una u otra manera como soporte para muchas de las cosas. Entonces, en resumidas, vamos a tener tanto trabajo, digámoslo así, las actividades van a ser entre administrativas y técnicas, vamos a tirar comandos, vamos a configurar algún tipo de herramienta A, B o C, y eso nos va a ayudar a despejar un poco más los que no tienen mucho contacto con la tecnología y los que tienen mucho contacto, pues bueno, seguramente nos vamos a ayudar un poco con respecto al tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto sobre el curso, sobre cómo vamos con él y cuál es el objetivo final. Ok, Gina. Profe, iba a preguntar para la cuestión de los laboratorios que usted coloca ahí, sería, ¿usted lo hace y nos lo va indicando o nos lo envía previamente para nosotros montarlo o cómo serían los laboratorios? Sí, normalmente yo lo envío muy previo. Sería muy importante también que en la prueba diagnóstica, yo sé que pregunto varias cosas, es qué sistema computacional tienen ustedes, si tienen un equipo A, B o C que pueda al menos soportar dos máquinas virtuales por si quieren trabajar en situ. Eso nos va a ayudar mucho para los análisis de vulnerabilidades. Yo les estaría enviando seguramente dónde descargar las máquinas virtuales y obviamente el manual de qué hacer técnicamente para poder cumplir la actividad y aprender un poquito. Pero sí, la estrategia es que con el tiempo con tiempo enviaría, porque sabemos pues limitantes de internet, de ancho de banda, de bajar, que se cayó la conexión y todo eso, para que no nos coja pues como mucho la noche con el tema y podamos evolucionar los objetivos. Pero sí, con tiempo voy a enviar la información. Gracias, profe. Ok, no compañeros, es un gusto volverlos a tener por aquí, ya desde lo técnico. Espero que aprendamos bastante en todo este módulo. Recuerden que tenemos varios elementos comunicacionales y estaré respondiendo pues en la medida en que pueda. Soy un partidario que no me las sé todas, pero seguramente alguien en el mundo sí las sabrá. Y si tenemos una duda, yo sé que alguien la podrá saber. Les agradezco mucho que hayan participado de este encuentro. Espero que en el otro tengamos los otros compañeros. Nos estaremos viendo todos los miércoles a esta misma hora, mirando y revisando cositas. Ya están programadas, entonces ahí seguramente vamos a estar dándonos cuenta de muchas cosas. Si no tienen pues dudas adicionales, damos por cerrado este encuentro sincrónico. Eh, Profe, no, yo le quería preguntar, es que mirando nosotros tenemos la misma, la clase el mismo día con los dos. O sea, las dos asignaturas tenemos el mismo día, uno a las 7, uno a las 8. O sea, siempre va a seguir así. Sí, es muy probable que siga así. Ah, listo. Bueno, gracias. Ok. La otra asignatura que tienen, ¿cuál es?
Ok, aplicaciones, sí. Sí, la mía sería a las 7 y la otra seguiría a las 8. Entonces tenemos que ser un poco más efectivos en esta horita para que no se les retrase con el otro docente. Nos tocó fue aprovechar las comunicaciones por otros medios, profe, pues para tratar de garantizar las dudas, bueno, resolver las dudas y los trabajos, todo el conocimiento, pues porque Perfecto. la clase es muy corta. Sí, sí, la clase para las dudas realmente es corta. Sí, ya enseguida les copio en el foro para que me ayuden nuevamente con sus números celulares para que armemos un grupito WhatsApp, que yo sé que por ahí nos conectamos un poco más rápido y podemos soltar dudas más fácilmente. Sería un grupo temporal. Bueno, voy a dar por cerrado este encuentro, voy a tener la grabación y muchas gracias compañeros. Nos vemos dentro de 8 días o por los grupos de WhatsApp y los grupos de comunicación que tengan.